Vamos a ir al libro de San Juan. Y vamos a leer el capítulo 11, del verso 1 en adelante. Y aquí acontece algo que todos conocemos. Los evangélicos viejos hemos leído y sabemos de esto un montón. Y es algo que conmueve a Jesús, pero que creo que Jesús desarrolla en el tiempo que lo desarrolla para mostrar formas de su propósito. Y es la muerte de Lázaro. Quiero hablar acerca de la muerte de Lázaro, quiero leerles la palabra y que esta palabra produzca el fruto por el cual fue escrita y es leída hoy. Porque creo que es tiempo que muchos resuciten. Creo que es tiempo de que muchos sean puestos en pie. Y que sean puestos en pie por la fe en Jesús. Por encima de toda buena doctrina, por encima de toda buena expresión, de todo carisma y de toda capacidad de expresar que muchos hombres y mujeres tienen cuando emplean la palabra para ser predicada. Vamos a leer a partir del versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Les dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hasta aquí un relato, como podríamos decir en nuestros días, de ciencia ficción. Una película. Cuando leí el final, cuando leí el relato del final, dice que cuando Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, salió atado las manos, los pies y envuelto la cara. Pura ciencia ficción, yo me imagino que salió así, vio como cuando en la película algo se mueve, hace no sé cómo caminó. La forma digamos, de sepultar a las personas en aquel momento era envolverlas, o sea, estaba envuelto. No me imagino cómo caminó. Ahora yo saltando capaz. No lo sé. Digo, hay toda una manifestación sobrenatural. Y hay toda una manifestación sobrenatural en la que Jesús se para sabiendo previamente que esto iba a acontecer, porque Dios, el Padre, se lo había hecho saber y que esto tenía que acontecer para que los que estaban allí creyesen que Él era el Cristo. Aún aquellos que le amaban y Él les amaba como eran sus amigos, Marta, María y Lázaro. Esta mujer que dice que le había enjuagado los pies con perfume y con sus lágrimas y se lo había secado con sus cabellos, era la que hoy estaba diciendo, ¿cómo puede ser que no haya salvado a mi hermano, aunque yo sé que es el Cristo? Aunque yo creo en Dios. ¿Por qué le comparto esta palabra en esta mañana? Voy a ser simple, sencillo e ir al hueso, como dicen. Porque creo que hay muchos de nosotros que deben resucitar en su fe, que debe volver a la vida,
que debo volver a creer a lo que Dios puede hacer por encima de lo que razono y creo y pienso, por encima de lo que creo en los tiempos que yo determino y creo que son los correctos. ¿Por qué se tomó Jesús 4 días en venir? Claro que tiene lógica todo ese planteo, ¿verdad? Usted pensaría igual, yo pensaría igual. Si Él hubiera venido 4 días antes, nos hubiéramos ahorrado todas estas lágrimas. Creo que es un tiempo en que Dios quiere obrar el milagro todos los días, en el tiempo que Él determina, en gente que a Él le crea. ¿Está de acuerdo o más o menos? ¿Ah? ¿Hay alguien que necesita un milagro o estoy hablando al vicio? ¿Hay alguien? Amén. ¿Sabes lo que hice esta mañana, hermano? Tengo el mismo problema, o parecido. El mío es más grande, pues soy más grandote. Me arrodillé y le dije, Señor, no te olvides de mi espalda. ¿Sabe que tengo que hacer esto reiteradas veces? ¿Sabe cómo me gustaría que esa arrodillada y decirle a Dios que no se olvide de mi espalda fuera la última y no tener que hacerlo más? Porque cada vez que lo tengo que hacer es porque me duele. Y tengo que ir y hacerlo. Pero entendí esta mañana, antes de comenzar a leer esta palabra, cuando simplemente me había postrado delante de Dios, que es necesaria que mi fe sea activada todos los días. Y que es necesario que venga un Jesús y haga una resurrección para testimonio de mi propia vida, de mi propia fe. Para que pueda manifestar esta fe. ¿Sabe? Les decía a los que estuvieron el miércoles aquí y esta mañana me lo recordaba y hacía cálculo. Porque lo dije rápido, sin mucho razonamiento, después lo calculé. Mientras hablábamos de la religión y la fe en el libro de Romanos, el día miércoles, en un momento dado dije, porque ya me queda poco tiempo. Y dije, no porque ya me esté por morir o tenga alguna predeterminación de un tiempo, es decir, a usted le queda, no, tranquilos. Por una simple lógica. Esta mañana razoné esa lógica que me vino como una inspiración en ese momento de hablarlo. Tengo 53 años. Suponiendo que Dios me mantenga en estado saludable, supongamos que a los 80 todavía esté parado en este lugar o en algún otro predicando de Jesús. Eso significa unos 27 años más. Y no sé si muchos más, al menos en ese estado de fuerza normal que tenemos los hombres para movernos. Si usted razona eso, ya es casi más de la mitad, menos de la mitad de lo que hasta ahora he vivido. ¿Me entiende lo que digo? Ya llevo 34, 35 años sirviendo a Dios, me quedan menos de esos. Me queda menos tiempo y estoy dispuesto a gastar ese tiempo, a usar ese tiempo, haciendo todo lo posible para que la fe en Jesús crezca en cada corazón y se manifieste todos los días. Por eso leo esta palabra. Por eso creo que Dios quiere resucitar en mi vida y en la vida de cada uno la fe que produce milagros. Que no seamos simplemente gente piadosa que asiste a una iglesia, que conoce la Escritura, que lee la palabra y nada más. Necesitamos tener tiempos de milagro, de resurrección todo el tiempo, todo el tiempo. Necesitamos tener la habilidad. No sé si la palabra correcta es habilidad, creo que sería fe, de cambiar las realidades y llamar las cosas que no son como si fuera. Y aunque parezca una locura, si no vivimos la locura del Evangelio, vivimos religión y no nos sirve. ¿Nos ayuda un poco? Sí, seguro que sí. El libro de Romanos dice que algunos se salvarán por conciencia, por la conciencia, porque no fueron tan malos. En algunas otras versiones
da a entender como que van a entrar al cielo como raspando. Veo como cuando usted llega al súper y están por cerrar y dice, ay, no tengo leche, y cierran atrás suyo y pasa y logra comprar la leche, ¿vio? Y sale airoso ahí por la caja. Lo logré. Algunos van a entrar al cielo así. Pero en el mientras tanto, creo que es un tiempo de vivir milagros de Dios. ¿Saben? Les voy a contar esto para testimonio, pero más que para testimonio, para aumentar la fe de algunos. Me duele la espalda desde los 17 años más o menos. Digo, quizás por mi tamaño, mi genética. Ayer hablaba de esto con el ferretero, y el ferretero estaba la madre al lado, y el chango ha sido toda la vida un principito, nunca hizo mucho esfuerzo, siempre tuvo un negocio armado y trabaja en él, pero no es el obrero, digamos. Y dice, yo también tengo nervios ciáticos, qué sé yo, pero no es por alzar peso. Y le dice la madre, es culpa de ella. Dice, me hizo así, en esa broma, ¿no? Es decir, y en mi caso puede decir, fue por trabajar, pero él decía, es por culpa de ella que me hizo así. Pero yo no sé si puede decir culpa de mi madre, porque mi madre sufría de lo mismo, o parecido. Pero más o menos de los 17 años que tengo dolores de espalda. Y muchas, pero muchas veces, tendría que estar quizás mucho tiempo contándole cada testimonio a medida que fue Dios obrando en esto. Uno de ellos fue cuando instalaba GNC en autos. Tenía más o menos unos 25, 26 años. No creo que mucho más. Capaz que menos. Y tenía una fuerza de toro y alzaba los tubos de gas y los metía en los baúles de los autos. ¿Sabe cómo quedó mi espalda, no? Y en esa época yo iba a la iglesia, hacía unos años que había conocido a Dios. Y me dio uno de estos tirones de espalda. Y recuerdo cómo Dios me salvó así milagrosamente. Y por varios años no me dolió más, pero después volvió otra vez, otro día seguramente de mucho esfuerzo. Y así reiteradas veces. Y siempre clamaba a Dios y hace poco me dio uno de esos tirones. Fue el más fuerte quizás en cuanto a dolor agudo. Muy fuerte. Mi esposa, que me conoce bien, se asustó porque me llevaba para todos lados y me atendía. Porque quizás nunca me vio así. ¿Han tenido dolor de muela, verdad? ¿Alguno ha tenido dolor de muela? Bueno, hágale cuenta que tiene 2 dolores de muela en un solo lugar. No hay forma de que no duela. Entonces fui y me hice los estudios. Dije, esto es serio ya. Ya no soy un pibe, ya no alcanza con reposo. Y me hice los estudios, pero no sin dejar de creer que alcanza con fe. Y por eso le voy a decir esto. Me hice los estudios, vamos a ver de qué se trata. Tuve muchas trabas para hacerme los estudios. Hasta me tuve que sacar una esquirla que tenía acá en la panza, que es un pedacito de fierro, porque si no, no me podía hacer la resonancia. Así que fue la primera vez en mi vida que me cortaron y me cosieron. Nunca me habían operado de nada. Sencillo, no es una gran operación, pero para nosotros los hombres que somos medio chuchi, duele todo. Yo sé que las mujeres son más fuertes. Hice todo lo que había que hacer, todo, hasta que llegué al estudio, al diagnóstico. Y cuando llegué al diagnóstico, bueno, el médico especialista me dijo, hay que operar, hacer esto, tenés esto, esto y esto. ¿Sabe para qué me sirvió eso? Quizás un día tenga que hacerle caso a ese médico, yo no voy a decir que no, no lo sé. Pero me alcanza para saber contra qué tengo que luchar. ¿Me entiende lo que digo? Me alcanza para decirle a Dios, haz el milagro en esta espalda, en tal hernia, en tal vértebra, en tal lugar, en el nombre de Jesús. Y levantarme y decir, en el nombre de Jesús me levanto. ¿Sabe qué significa eso? Aquello que yo llamo la habilidad de llamar las cosas que no son como si fueran. Pero en realidad es la fe puesta en Dios que nos capacita para cambiar aquellas cosas que son diagnósticos, que son verdades, que son realidades. Para que cuando la economía no funciona, podamos hacerla resucitar. Para que cuando la esperanza no sea tal en nuestra vida, podamos hacerla resucitar. No se trata de otra cosa.
No estoy vendiendo un buzón color de rosa, lleno de rosas con pétalos y algodones para que no te golpees. El evangelio no es eso. Es la manifestación de la verdad de Dios para poder caminar en este mundo, aunque las aflicciones sean muchas. Porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. Necesitamos tener a ese Señor todos los días de nuestra vida. Y el tiempo lo pone Dios. Wow. El tiempo lo pone Dios. Nosotros la fe. Y si no tenemos la fe, el cuerpo para que se llene de fe, la mente para que se llene de fe, el entendimiento para que se llene de fe, los dolores para que se llenen de fe. A veces, cuando olfateo ya cuando te pones un poco viejo, algunas experiencias tenés. Y cuando olfateo que en mi alrededor la cosa espiritual está un poco pesada. Veo cuando el ambiente está pesado, cuando hay, creo que la palabra podría decir desánimo, exceso de dolor, exceso de pesimismo, carencia de dinero, eso afecta mucho, ¿verdad? Cuando no hay dinero, yo creo que no hay ninguno que no le afecte. Cuando sabe que el dinero no llega y vos ves lo que hace falta y no tenés lo que necesitas y el que me dice, a mí no me importa el dinero, y ese creo que es una canción romántica, a mí no me importa el dinero. Es mentira eso. Eso es cuando está de novio, ¿viste? No importa, lo amo igual. Después no sabe cómo sacárselo de encima. Pero nos afecta, ¿verdad? Hay cosas que nos afectan más. Creo que hay dos patrones mayormente que nos afectan más. Uno es la salud, la carencia de algún tipo de salud o de bienestar físico, y el otro es el dinero. Son dos cosas que causan un efecto negativo. Entonces, cuando veo que esa cosa viene así, me levanto y aunque no tengo fe, porque eso causa una falta de fe, comienzo a hacer lo que alguna vez he dicho, enseñado o transmito a los que me lo preguntan. Empiezo a pelear como turco en la neblina. Cuando éramos chicos se decía mucho eso. Tenés que pelear como turco. ¿Sabe cómo pelea el turco en la neblina? No sé, nunca lo escucharon, ¿no saben cómo es? ¿Eh? Para todos lados. ¿Alguien tuvo alguna vez la neblina? Neblina, no se ve nada. Vos estás en neblina, hace un tiempo atrás hubo una neblina media fuerte, pero no tan fuerte. Acá en la ciudad se da poco. Mi hijo allá nos hablaba ese día que hubo neblina, que él abrió la ventana y no veía la casa del frente. Claro que la casa del frente no está al frente, está corrida y no hay casa. Entonces digo, es que no hay casa, le digo. Es la última casa del barrio y tiene una al costadito. No, dice, no veía la casa de enfrente. Salimos con el auto y no veíamos la esquina. Y la esquina son menos de 50 metros. Tres terrenos, 30 metros. No lo veían. Eso es la neblina. Entonces el turco en la neblina, como no ve nada, tira trompada para todos lados. Y a alguien le va a pegar. Si alguien se le arrima, va a cobrar. Entonces, cuando esas situaciones acontecen, quizás estoy transmitiendo solo una experiencia, pero dije que voy a dar los mejores años de mi vida a los que me queden, para transmitir las experiencias que hagan de cada uno de ustedes. Un soldado preparado, listo y firme para pelear contra todo aquello que sea necesario en el nombre de Jesús y por la fe en Jesucristo. Y comienzo a reprender la neblina, el perro, el gato, el vecino, por la duda sea brujo. Pobre vecino, capaz que eres más santo que yo, reprendiéndolo ahí. No importa. Pero ¿sabe qué viene allí? Viene fortalecimiento de la fe. Viene el querer como el hacer de la buena voluntad de Dios. Y a veces pasan cosas que algunos pueden decir, bueno, pero pueden ser o parecer medio mágicas. Son el poder de Dios. Y de pronto la desesperanza comienza a desaparecer, el mal humor se va. Esto es para los varones.
Tiene que aprender a pelear así. Porque hay algo que afecta mucho al hombre, como género. Pues, no mujeres, hombre. Tápense los oídos las mujeres. Y es cuando el hombre ve que su esfuerzo no alcanza. Es muy feo. Cuando tu esfuerzo no alcanza. Cuando lo que logras proveer con tu esfuerzo. Cada uno tiene su mejor esfuerzo. Para unos el esfuerzo del otro debería sobrarle, para otros el esfuerzo, cada uno tiene su propio esfuerzo, su propio límite, su propia capacidad. Y cuando eso no alcanza, produce una frustración muy grande. Y eso causa una depresión. Eso causa un desaliento. Y se vuelven fiaquentos y vagos. No es vago el muchacho, tiene poco incentivo. ¿Por qué? Porque no alcanza. Porque le sale mal. Porque ve que no alcanza lo que el otro logra. Esto es muy común. Esto es psicología barata, ¿eh? Esto es simplemente lo que pasa en la realidad. Solo lo puede cambiar Dios. Solo lo puede cambiar Dios. Y solo aquellos que se atreven a levantarse en la mañana y decir, Señor, ayúdame porque no tengo ni media gana de ir a trabajar y no sé el por qué. Es porque hay desaliento, porque no te alcanza. Porque los problemas, las necesidades y todo el menjunje es más grande de lo poquito que podés aportar. Pero levantarse en el nombre de Jesús, Señor Jesús, este día dame la fuerza. En el nombre de Jesús echo fuera el desaliento. Echo fuera a mi patrón que es un tacaño, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Échele fuera todo. Aquellos que trabajan en la construcción, órele a los arquitectos, a los ingenieros, los dueños de la ferretería. Órele, échelo fuera en el nombre de Jesús, esos espíritus que le traen. Se le va a multiplicar el dinero. Porque eso es Dios. Eso es Dios. ¿Sabe una cosa? Y con esto termino. Lázaro se murió, 2 veces se murió. Porque se murió, Jesús lo resucitó y después se murió. No sé si pasaron 20 años, 30 años. No sé si Lázaro, no lo dice la Biblia, quizás fue de los que siguió a Jesús. Quizás fue de los primeros diáconos que hubo en la iglesia primitiva, no lo sé. Pero no está hoy sentado aquí ni en ninguna iglesia. Pero se fue a la vida eterna, sabiendo que Jesús le resucitó, sabiendo que en Jesús estaba el secreto. Y Marta y María, sus hermanas, pudieron vivir la vida de Cristo, porque dijeron, yo sé que tú eres el Cristo y que Dios hace todo lo que vos le pedís. ¿Y saben por qué hablo de la iglesia así? Porque es la iglesia el cuerpo de Cristo. Y esta es una doctrina que la expresamos y la hablamos. Y una vez vino el apóstol Gione y nos dijo claramente que la segunda creación de Dios fue la iglesia. La primera fue Adán, la segunda es Cristo y Cristo es la iglesia. ¿Se acuerda? Y definió claramente la doctrina de la iglesia. Y eso es una verdad. Pero ¿sabe cuándo es una verdad absoluta? Cuando la vivimos. Cuando la iglesia manifiesta a Cristo. Cuando la iglesia, es decir, cada uno de aquellos que estamos hoy aquí, tiene la capacidad de presentarse frente a algo que puede llamarse muerte y resucitarlo. ¿Entiende lo que digo? Usted es iglesia. Cuando la situación que está frente a usted puede cambiar en el nombre de Jesús. Allí está usted siendo Cristo mismo. Portadora e imagen de aquel que es el primogénito, el primero entre muchos. Somos parte de esos muchos. Y debemos marcar la historia de esa manera. Otros antes que nosotros ya lo hicieron. ¿Entiende lo que digo? Hace poco partió al Señor un cantante al cual nosotros de alguna manera nos inspiramos en una época de nuestra vida. El cantante de Rescate, Ulises, nunca supe el apellido, Ulises. Pero ¿sabe qué? Cuando analizaba yo rápidamente lo que conozco de este muchacho, de este hombre, tiene mi edad, tenía mi edad, 53. Lo que él hizo en tiempo que Dios le puso a vivir, cambió muchas cosas en la historia de aquellos que le escuchamos. Manifestó iglesia, manifestó a Cristo. Lo hizo desde la música.
desde un estilo de música, y afectó a cierta calidad de gente y cantidad de gente. Eso es ser iglesia. Ese es ser uno de los que siguen al primogénito, entre muchos, uno de esos muchos. ¿Entiende lo que digo? No lo ha llamado Dios a chiquititas, a cosas minúsculas. No lo ha llamado Dios simplemente a sentarse en una iglesia y lamerse las heridas que un pastor. ¿Sabe qué sería lo ideal para hoy? Poner aquí una vasija de aceite y ungirlos y declararlos sanos. Y quizá un día lo tenemos que hacer y no hay problema por ello. Pero Dios lo ha llamado a que seamos gente llenas del Espíritu Santo, llenas de Jesús, llenas de la autoridad en Él. Que podamos pararnos frente a las cosas muertas. Las cosas muertas me refiero a aquello que no tiene vida del cielo. ¿Quiere llamarle enfermedad? Llámele enfermedad. ¿Quiere llamarle tristeza, desesperanza, escasez? Póngale el nombre que en este tiempo tenga para usted. Pero usted es un hijo de Dios. Uno entre los muchos que tienen como primogénito Jesús. Usted es la iglesia. Usted es Cristo. Cambie las realidades. Cambie las realidades. No deje las tumbas tapadas. Todo lo que le acabo de leer tiene un significado. Corran la piedra. ¿Quién se atreve a correr la piedra de una tumba? Más cuando te están diciendo, che, ya hace mucho que estás ahí. Está podrido, tiene olor. Va a salir mucho olor feo. Y va a ser peor. Mueva las piedras. Atrévase a moverlas. Atrévase a decir, aunque esto no me gusta, yo lo enfrento. Ayer hablaba con un joven, el cual fue muy marcado en su niñez. Padres separados, muchas cosas feas, mucha violencia. Y podía ver que a pesar de que ya no es tan joven y ya está pasando casi que los 30, pisando por allí, todavía eso afecta a su persona. Y lo tomé del brazo. Yo soy medio torpe a veces para hacer las cosas. Lo tomé del brazo y lo levanté para arriba. Entonces yo así, digo, Dios te levanta. Porque en Dios somos levantados a una posición mejor. Y no para permanecer sepultados sobre toda la basura que Satanás pone sobre las personas y nos tapa. En Dios tenemos que levantarnos. Y a veces no queremos mover esa piedra porque tiene olor. Porque hay cosas feas detrás. Porque lo que va a salir de ahí no nos gusta. No la queremos mover. Claro que a veces hay muchos que tienen la habilidad de tapar bien tapado y seguir adelante y las cosas viejas quedan atrás. Gloria a Dios por ello. Pero si no es la posibilidad que tenés, mové las cosas y párate frente a aquello que es feo y declara en el nombre de Jesús. Y declara en el nombre de Jesús. Y proclama vida. Y proclama milagro. Y proclama el poder de Dios. Porque Él lo va a hacer. Padre, oro en esta mañana para que tú deposites en mí en este momento que tengo el micrófono y estoy desde el altar, desde el lugar de autoridad declarando, pero especialmente sobre aquellos que somos todos iguales, tu cuerpo, la iglesia, para que tú actives la fe en el nombre de Jesús. Oro para que esa autoridad venga en el nombre de Jesús. Para que las enfermedades retrocedan, los diagnósticos retrocedan en el nombre de Jesús. Para que los dolores, aún físicos e intensos, retrocedan en el nombre de Jesús. Para que la escasez económica, que a veces marca, segmenta nuestra vida, acorta nuestras posibilidades, retroceda en el nombre de Jesús. Para que sean multiplicados, Señor, las finanzas en el nombre de Jesús. Oro, Padre, porque creo en el poder del Cristo. Así como lo dijo aquella mujer, yo sé que tú eres el Cristo y que todo lo que le pidas a Dios te lo dará. Yo sé, Señor, que representamos a Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no nos presentamos porque seamos mejores, sino lo hacemos a través de la cruz de Jesús, que declaramos victoria en cada una de estas cosas. Señor, declaro esta una mañana de victoria, una mañana distinta. Declaro una semana de fe,
donde alcanzaremos todo aquello que necesitamos en fe, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, ministro esta palabra. Toma unos minutos, Señor, para nosotros unos pocos minutos, para ti una eternidad, para hacer un milagro que trascenderá los días y los tiempos. Toma unos minutos y ministro esta palabra en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Oh Señor mío. Oh Señor mío. Oh Señor mío. Se van las marcas que a veces estigmatizan nuestra propia vida. A veces en mi mente. Presencia.